Hola, ¿cómo están? He visto varios resúmenes por ahí en video, en YouTube, en otros lugares sobre uno de mis libros, concretamente el primero que publiqué, Ciencia de las Emociones, y dije, qué mejor que hacer un resumen yo para ustedes, ya que imagínate que si te lo resume el autor va a ser lo más preciso posible. Así que bueno, para empezar, Ciencia de las Emociones es un libro que escribí hace varios años. Tiene un grado de universal porque lo que procura es contarte no solo cómo funcionan algunos aspectos de tus emociones, sino los esfuerzos que se hacen a nivel científico, académico también, es decir, con rigor y no con especulación, los esfuerzos que se hacen en el mundo para entender qué nos pasa por dentro. Y ese grado de entendimiento, no solo la condición humana universal, sino la forma de llegar a entendernos a través de herramientas, técnicas, estudios científicos y demás, tiene un grado de inmanencia, de permanencia que no está sujeto al tiempo. Por eso el libro sigue súper vigente a pesar de que fue publicado en el 2013. Ahí me acuerdo bien del año, ¿sí? Bueno, te voy a contar en primer lugar cómo está organizado el libro. El libro está organizado en 6 capítulos, ¿sí? Los capítulos procuran, cada uno de ellos, abordar un aspecto particular del entendimiento de las emociones. El capítulo 1 aborda lo que es la integración entre cómo sentís y cómo crees, es decir, cuáles son tus modelos de la realidad, cómo interpretás y modelizás al mundo. El segundo capítulo se concentra en el sistema nervioso central, el cerebro, y sus células por excelencia, las neuronas. El tercer capítulo se centra en la evolución. La evolución no es el desarrollo. La evolución es eso que vos has leído o escuchado en relación a Darwin, ¿viste? Ok, ya que evolucionamos decenas de miles de años, tenemos procesos emocionales que son cortesía de ser animales y consecuentemente los otros animales que nos rodean, los más proximales, nuestros primos que llamamos primates, orangutanes, bonobos, gorilas y demás, son también seres sentientes que sienten. Eso se explora en el tercero. El cuarto capítulo enfoca sobre la química, procesos hormonales y neurotransmisores. El quinto capítulo sale del ámbito personal de la ciencia de qué nos pasa por dentro y va al ámbito social. Procura ver cómo somos también el resultado de nuestras interacciones. ¿Qué nos pasa desde que somos chicos hasta que vamos creciendo y somos adultos en relación a el aprendizaje de las emociones? ¿Hay algún aspecto de las emociones que se pueda aprender? Porque fíjate que eso se puede contraponer enormemente con el capítulo 3, en donde el foco era que hay cuestiones traídas de fábrica. Biológicamente hablando, tenemos recursos instintivos. Es el tema del 3. Luego del cuarto, el quinto te dice, bueno, además de lo instintivo, ¿qué aprendemos en sociedad? ¿Cómo la sociedad regula nuestra forma de sentir? Y finalmente el capítulo 6 se enfoca en el desarrollo. Ok, las emociones que nos suceden de niños, siguiendo con esa línea de lo social que venía antes, ¿tienen algo que ver con cómo nuestros padres nos enseñan? ¿Tiene algo que ver sentir con los problemas que podemos tener en la infancia y luego a edad adulta quedar pegados a determinados estilos emocionales? Dicho esto, si querés, ahora te hago un paneo rápido, capítulo por capítulo. ¿Te parece? En el capítulo 1 vas a ver cómo las emociones funcionan codo a codo con tus creencias, pensamientos y razón. Vas a hacerte una idea de cómo las aprendés.
Y además vas a descubrir por qué ciertas cosas te sorprenden, te causan gracia o te incentivan. Efectivamente, el capítulo 1 lo llamé Emociones Inc. En inglés Inc. significa sociedad anónima, ¿no? O sea, incorporated. Y a propósito le puse en la bajada incorporadas, ¿sí? Emociones incorporadas. La idea de que sean Inc. no es que pienses en una empresa, es que te remitas a que las traemos internamente, incorporadas. En la primera parte comienzo a desarrollar los estudios del conductismo, como John Watson y Skinner, que eran científicos que estudiaban la estimulación de personas a ver si sucedía lo que se dio en llamar condicionamiento emocional. Bueno, si justamente las personas solamente, está el ejemplo de Albertito, ¿no? Un experimento muy famoso de Watson. Si las personas justamente sentimos porque aprendemos a sentir. Ese era el postulado del conductismo, que no tiene algo desatinado del todo, porque es verdad que nuestra conducta es maleable en función de cómo el ambiente nos condiciona. Pero los conductistas eran extremos porque lo único que planteaban es que el ser humano sentía a partir de la sociedad que lo recibe y los estímulos que le pasan. Como te conté hace un rato, el ser humano no es una tabla rasa. Las tablas rasas, como dice un brillante psicólogo de Harvard, Steven Pinker, las tablas rasas no hacen nada. Si vos estimulás a una tabla rasa, a una hoja en blanco, no responde. Tiene que haber una aparatología en cualquier niño, en cualquier animal, ¿sí? Cachorro, humano o no, mamífero, por ejemplo, para poder estimularlo y que responda emocionalmente a algo. Entonces, el conductismo está equivocado cuando en la década del 20, 30 y 40 se obsesiona con el concepto de ingeniería social, el concepto de todo lo que podemos hacer los seres humanos puede ser ingeniado a priori por la sociedad que nos recibe y, como decía Skinner, dadme un niño y yo lo transformaré en el adulto que quiera. No es tan así, hay cuestiones mucho más complejas que esa. Luego te cuento cómo funcionan las neuronas, ¿sí? Y justamente cómo con un caracol enorme que se llama Aplysia californica, Eric Kandel, ganador del Nobel, entendió el concepto de potenciación sináptica y aprendizaje asociativo. Descartes, cuando decía pienso y luego existo, ¿habrá estado equivocado? Efectivamente, el ser humano es un ser humano sintiente, no solo racional. Y los procesos emocionales fundamentan la interpretación de la realidad y la toma de decisiones. Eso es lo que se explora acá cuando también intentamos conocer qué es lo que buscamos cuando buscamos sentido y por qué nos ponemos tan mal si no encontramos sentido a la realidad. El fin del capítulo, como todos los capítulos, tiene un par de cosas para ser graciosas que no tienen un rigor, insisto, académico o científico, pero mira, ahí lo llamé hemoróscopo. La gracia es que vos puedas fijar activamente con algún juego algunos conocimientos para poder rescatarlos después, ¿no? Y que puedas tener justamente una forma lúdica de interactuar con los temas, ¿sí? Por ejemplo, hemoróscopo de la emoción y de la razón. Mirá lo que se me ocurrió en su momento. Cuando escucho una explosión en la calle, me sobresalto fuertemente, nunca un punto, a veces 2 puntos, frecuente 3 puntos, siempre 4 puntos. Cada vez que voy a veranear a un balneario con casino, no puedo evitar jugar a las tragamonedas. Eso tiene que ver con un tema del capítulo que es el refuerzo intermitente. Vas completando así varias cosas y luego te da una aproximación, no para diagnosticarte, sino para que puedas rescatar los temas, insisto. El segundo capítulo, como te prometí, tiene que ver con las neuronas que sienten, así lo llamé. Y para leerte literalmente lo que hablé sobre él en el prólogo, en el capítulo 2 abordamos el órgano emocional por excelencia. No es el corazón, es el cerebro. Sus circuitos generan procesos emocionales y vamos a activar algunos, como el miedo y la empatía. También vamos a explorar cómo reflejamos nuestras emociones en el rostro. Efectivamente, empezamos con conceptos como las neuronas espejo,
cómo se descubrieron, cómo se creía falsamente que funcionaba el cerebro, una pseudociencia muy perniciosa llamada frenología, que si viste una película de Quentin Tarantino llamada Django sin cadenas, hay un personaje siniestro que encarna el actor Leonardo DiCaprio que justifica la discriminación a partir de esta maldita pseudociencia inventada por Franz Joseph Gall por 1860 y pico, ¿no? Terrible. Nos empezamos a aproximar luego a algo que habrás escuchado alguna vez. Esa hipótesis, mejor dicho, ese modelo de MacLean, un neuroanatomista de la década del 30, ya en el siglo XX, que habla del cerebro triuno, como que el cerebro tuviera tres capas, ¿no? El cerebro reptil, el sistema límbico y el sistema neomamífero. El cerebro reptil sería la parte más automática y arcaica en lo evolutivo, ¿no? Hablando de tantos cientos de miles de años de evolución. El límbico sería el asiento de las emociones mamíferas, ¿sí? La ira, el miedo, el cuidado maternal, ese tipo de instintos. Y el neomamífero sería el neocórtex, la famosa materia gris que extraordinariamente nosotros los humanos tenemos una capa muy gruesa de eso. Esta aproximación se ha divulgado mucho, probablemente por eso la conozcas, porque es muy pedagógica, pero igual el cerebro no es una casata de tres gustos separada, tiene conexiones o proyecciones, aferencias neuronales de ida y vuelta entre las distintas capas y profundidades. Trabaja en red, entonces está bueno pedagógicamente abordar modelos así, pero luego hay que avanzar entendiendo qué pasa en esas redes de conexiones. Y justamente sigo con el tema del circuito del miedo. ¿Cómo instintivamente tenemos miedo? ¿Qué hacemos los seres humanos cuando, sin aprenderle a tenerle miedo a la oscuridad, a los estruendos, a las alturas, a arañas y serpientes, respondemos sin pensar emocionalmente ante un estímulo aversivo o un riesgo? Eso también nos permite seguir con la narrativa de integrar las emociones con la razón. Emociones y razón no se oponen, están en nuestro cerebro integradas en esa red. Y como el padre de la psicología americana decía, William James, además hay una integración entre el cerebro y el cuerpo. El cerebro lee el estado del cuerpo para poder tomar decisiones y decirte qué te está pasando. Una emoción no se puede sentir solo en el cerebro. Se necesita un cuerpo humano que responda a los comandos del cerebro y también que sea sensado, como con sensores que están en nuestro sistema nervioso central, en nuestro encéfalo. Entonces acá desarrollo cuestiones muy importantes que tienen que ver con cómo esas neuronas espejo que te dije al principio, reticuladas, integradas en una red, dan lugar no solo a comportamientos de imitación, sino también de detección de intenciones de los demás, empatía, consuelo y comprensión más sofisticada. De hecho, te cuento el modelo de la muñeca rusa de un primatólogo brillante que se llama Frans de Waal. Se escribe W-A-A-L, holandés. Hay un match de las emociones en un afán de que también haya un elemento lúdico al final del capítulo que te ayuda a jugar y a fijar conceptos. Vamos con el capítulo 3. Cuando llegues al capítulo 3 vas a estar en condiciones de preguntarte ¿cómo puede ser que hayan evolucionado las emociones desde antes que fuéramos los humanos que somos hoy? Serán presentes las emociones que hay en la amistad, como la gratitud y la confianza. Efectivamente, vamos a entender cómo nuestro cerebro es, en palabras de Gary Marcus, un extraordinario científico en ciencias cognitivas. Él denomina un kludge, ¿no? un bricolage, es decir, un emparchado de soluciones gracias a millones de años. Algunas de esas soluciones, para decírtelo sencillamente, tienen que ver con sobrevivir, escapar de predadores, otras con digerir, estar tranquilo, y acá vienen las más sofisticadas, las soluciones de sentir en relación a
riesgos en relación a vinculación social, en relación a integrarse en una manada que nos permite, como animales gregarios que somos sociales, tener más oportunidades de dejar descendencia, de encontrar alimento, guarida y demás. Entonces, exploro el origen de las emociones primarias, que habrás escuchado, ¿no? Cómo se clasifican las emociones primarias, secundarias y demás. Bueno, ¿cuál es el origen de sentir? ¿Sí? Y cómo ese origen de sentir va teniendo ramificaciones hacia emociones no tan básicas como el asco, que es una aversión a un potencial contaminante desde una explicación biológica que le encuentra sentido a por qué lo tenemos y por qué heredamos instintivamente eso, hasta emociones más sofisticadas como el miedo que aprendes a tener a cuestiones como volar. ¿Cómo puede ser que se integre una emoción con el aprendizaje cognitivo? Y también incluso más, como la esperanza. ¡Wow! Una cosa como tener esperanza es muy sofisticado, ¿no? Entonces acá planteo una linda pregunta. ¿Sos o te haces? No me refiero a si sos tonto o te haces el tonto, como se suele decir popularmente, sino si sos una persona emocional o si te haces una persona emocional. Y se explora la integración entre esta biología emocional y el aprendizaje. Importante, ¿no? Cómo el aparato biológico que traemos de fábrica nos permite también mecanismos de aprendizaje y lo innato empieza a entretejerse con lo adquirido. Tampoco se oponen. Fíjate cómo rompo con muchas dualidades y dicotomías, medio mitos, ¿no? Hay que explorar y entender la realidad más finamente. Bueno, hablo de estímulos supernormales, como hay algunas cosas que artificialmente diseñamos en nuestro contexto habitual que nos llevan a preferir esos diseños artificiales antes que los estímulos biológicos que naturalmente encontramos en la naturaleza, y por qué ese tipo de diseños artificiales pueden dejarnos tan drogados, es decir, adictos a alimentos muy convocantes, e incluso la tecnología como las redes sociales y el TikTok, que también son adictivas. Como los animales que somos terminamos cayendo en nuestras propias trampas de estímulos artificiales que potencian el apretado de palancas cerebrales. Y finalmente ahí termino con otro tipo de juego, ¿no? Un juego de un hemoróscopo, pero más complejo, porque tiene sectores para evaluar. Cuarto capítulo. Se llama ¿Cuánta química que tengo? Te va a esperar con un cóctel químico impresionante porque ilustra que no solo de circuitos cerebrales vive el hombre, sino también de la contribución del cuerpo y de muchas sustancias que navegan en él. Vamos a investigar el estrés, el enojo y la ansiedad, pero asimismo el alivio, el placer y el enamoramiento. No somos un puñado de hormonas y neurotransmisores y nuestras experiencias no pueden caer en el reduccionismo de explicar el amor solo a partir de la química. Los procesos se integran de manera emergente, es decir, las emociones, las decisiones y hasta cosas tan elusivas, es decir, escurridizas de entender como la conciencia, son el resultado emergente de las cosas que pasan como sustrato por debajo. Entonces, evitando caer en reduccionismos, tenemos que entendernos, pero aún así desglosar y separar en categorías lo que nos pasa es importante, porque eso nos permite, por ejemplo, cómo entender el estrés. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Para parafrasear a un primatólogo brillante que invoco acá, que se llama Robert Sapolsky. Dije invoco como si invocara un espíritu. Es un brillante primatólogo de Harvard, biólogo evolutivo y demás. Si yo entiendo cuáles son los factores que me estresan y cómo funciona en mi cuerpo el estrés, puedo empezar a recurrir a técnicas para regularlo fundamentadas, no místicas, supuestas o utópicas, ¿ok? Sino que tengan fundamento para poder sentirnos mejor y reinterpretar la realidad y no caer en nuestras propias trampas
de suposiciones. Fíjate cómo los factores estresantes psicogénicos tienen mucho que ver, no solo los del ambiente. Vamos a entender cuestiones como la inercia del mal humor, por qué es tan difícil salir de una experiencia de enojo. Vamos a entender una famosa hormona llamada oxitocina, popularmente divulgada como la hormona del amor, por qué se la denomina así, cómo es una hormona de alguna manera prosocial, es decir, que cuando discurre en nuestro torrente sanguíneo tenemos mucha voluntad de ser afables, afectivos, amables, amistosos y amorosos. Vamos a entender la ansiedad y cómo el exceso de deseo puede llevar a la ansiedad. La abuela tenía razón cuando decía, el que espera desespera. Y finalmente termina el capítulo con otro juego estilo multiple choice. ¿Sí? Bien, capítulo 5. El capítulo 5 te transporta de lo personal a lo social, para que sobre la base de las emociones puedas entender las relaciones humanas y también los patrones de interacción en una sociedad. ¿Cómo se explica el dolor emocional o esa tan particular sensación de que algo es injusto? ¿La autoestima, la felicidad, tienen fundamentos científicos? Entonces, en este caso, el capítulo comienza con un apartado que se llama Emociones Sociedad No Anónima, porque no queremos vivir en el anonimato, queremos ser protagónicos, que nos quieran, vincularnos y tener relaciones valiosas, como la soledad y el individualismo, pandemia mucho más grave que el COVID, literalmente, y mucho más extendida también, cómo experiencias como la soledad y el individualismo afectan hormonalmente nuestro cuerpo, deterioran nuestra salud, porque estamos instintiva y biológicamente preparados para valorar, que nos valoren, qué recursos cerebrales, como la corteza cingulada anterior, funcionan como un mecanismo de detección de cuándo nos quieren o no, o nos rechazan, por qué duele tanto el rechazo y ha sido un castigo emblemático en la historia de la humanidad. La gente a la que se la castiga se la aísla, ¿sí? En penales, en la Edad Media se los desterraba, en tiempos modernos existe lo que se llama exilio. ¿Qué estudios se han hecho con humanos y también con nuestros primos animales, los primates, para evaluar que tenemos un mecanismo detector de nuestro estado de bienestar en comparación con el estado de bienestar de los demás? Y cómo esta forma comparativa da origen a las emociones comparativas, no solo las emociones retributivas de dar y recibir, sino de evaluar jerárquicamente cómo estoy yo en relación a cómo les va a los demás. Y bueno, esto es muy interesante porque vos fíjate que los fundamentos comparativos de mi experiencia dan lugar a que vos puedas tener lo que se llama una autoestima alta, una autoestima baja, una sensación de envidia, celos y vergüenza, emociones que tienen origen en este proceso profundo comparativo, o incluso otras como la sensación de ser inferior que tanto puede afectar a alguien. Y la sociedad se organiza de forma jerárquica, no lo podemos negar, así como las sociedades primates, o las sociedades incluso de aves, como decía Charles Darwin, que estudió los pinzones, que tienen orden de picoteo. ¿Por qué estamos todo el tiempo con competencias, jerarquías en organizaciones? Tenemos rankings y demás. Sexto capítulo, creciendo con emociones. Llegamos efectivamente a, vas a ser el más chiquito, porque me dedico justamente a los niños en este capítulo. Y a cómo creciste con emociones desde que eras bebé. Vas a sentir el cariño maternal, el amor y el afecto, e incluso los principios del orgullo y de la esperanza. Cómo los bebés siguen la mirada de mamá, y existe lo que el psicólogo del desarrollo Jerome Bruner llama la realidad visual compartida. Cómo el amor no solo tiene que ver con la alimentación, sino con el contacto físico y los experimentos medio locos que hizo un científico llamado Harry Harlow con pobres monitos,
¿m? Que tenían o una mamá de alambre que les daba la teta metálica con leche, o una mamá de peluche a la que iban a correr, corriendo a abrazarla. ¿Por qué un niño mal emocionado termina siendo un adulto mal emocionado para toda la vida? ¿Cómo existe el enanismo psicosocial y el crecimiento de un niño puede reducirse si no tiene un apego seguro, si no es querido apropiadamente? Porque tener el reconocimiento de los demás comienza desde temprana edad y no es cuestión de palabras, es cuestión muy profunda de cómo internamente procesa tu cuerpo entre neuronas y química lo que te dan y cómo te cuidan. No criemos niños que luego de adultos tengan que recuperarse de su infancia. Y para terminar, más allá de los juegos finales que tiene todo capítulo, te hago la pregunta: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? De una forma alegórica, ¿no? En el epílogo pongo siempre hay esperanza y termino con una bibliografía comentada, es decir, muchas de las fuentes rigurosas que convoco y cito en este libro, te las comento. Te cuento, por ejemplo, de qué se tratan los temas de cada uno de los libros, en general libros, para no darte papers científicos o cosas muy complejas, libros de divulgación, ¿no? ¿Cómo te puedo contar de qué se trata cada uno de estos libros para generar y despertar un interés en vos y que vayas a profundizar con otros autores que me inspiraron a mí, construyeron mi visión y también son brillantes estudiosos nacionales e internacionales de todos los lugares del mundo de nuestra condición humana? Espero que disfrutes mucho este libro, espero que te hayas disfrutado también este resumen, si es que no leíste el libro o si es que lo leíste, para refrescar estos temas. Gracias y no te olvides de darme un like, que me ayuda muchísimo para poder seguir teniendo tiempo en mi agenda de hacer estas cosas y divulgarlas. Y si querés seguirme en mi canal para más contenido que tenga valor sobre los temas de cómo sentimos, tomamos decisiones, creamos y por qué la condición humana es como es, por qué nos comportamos. Eso es lo que yo exploro y trato de relacionarlo de forma práctica con tu vida organizacional, privada y todo lo que hagas en tu día a día. Gracias.